Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando al gran Vicente Fernández en la inauguración de los Juegos Panamericanos del 2011 en Guadalajara. Ya sabemos que si se trata de Vicente Fernández hablamos de actitud, de vozarrón, de calidad, así que no perdamos tiempo y vamos directo a la reacción. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a mis volcanes, a mis praderas y flores. Wow, chicos, qué puesta. Lo primero que tenemos que mencionar es la puesta en escena, que es impresionante. Estamos viendo a todo el mariachi desplegado ya en el escenario, se está escuchando divino. La voz de él arrancó un poquito baja, entre que estaba baja y dejaba cantar a la gente, no se llegó a apreciar del todo. Pero ahora acabamos de ver también al ballet entrar y ya vemos que se trata de un súper despliegue. Como talismanes del amor de mis amores, México lindo y querido, si duele lejos de ti, que digan que estoy y que me traigan a ti. Chicos, la instrumentación es maravillosa, no sé si están escuchando estos arpegios divinos y no podemos dejar de mencionar la voz abaritonada de él, esta voz varonil con mucho cuerpo que uno lo escucha de lejos y ya identifica claramente que es él. Wow, ver al ballet en este zapateo y zarandeo, llamamos nosotros en Argentina, cuando el hombre hace este zapateo y la mujer mueve la pollera y hace el zarandeo, justamente. No sé si se denomina igual esto en México. Si alguien lo sabe, me lo deja en comentarios. Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, que me cubre esta tierra, es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Wow! ¡Wow! Esto es tener timing en el show. Hizo esta escalerita ascendente y a medida que ascendía el apoyo era cada vez más prominente, más pronunciado, haciendo espacio y dando esta profundidad que se escuchó divino. Chicos, estos vestuarios me parecen maravillosos. El vestuario femenino, más que nada, esos colores son súper atractivos, me encanta. Y me hace acordar mucho a lo que es el vestuario tradicional argentino también. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si me lo lejos
Wow, chicos, muchas cosas. Primero volver a mencionar al ballet. Recién hubo un plano cenital donde los veíamos súper parejos, súper bien parados. Una belleza apreciar ese cuadro general. Y ahora volviendo a Chente, estos recursos que tiene tan naturales, esa escalera descendente vibrada que utilizan tanto en México y que tan hermosa es. Esos cambios de dinámica, donde está cantando fuerte de pecho y de golpe pasa a un piano, a una voz chiquitita. Todo este tipo de efectos que hacen todo esto tan atractivo. Muchas gracias. Bueno, pues ese gran diseño Fernández, seguimos con lindo y querido. Después supongo que cantará Guadalajara. Y espero que no nos diga que mientras la gente no se cansa de aplaudir, no se cansará de cantar, porque aquí amaneceremos. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a rincón a luz temprana. A ver de cara, frente del río, son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada. Wow, chicos, cuando veo que hacen en este tipo de aperturas referencias culturales, tradicionales, es muy emocionante. Me emociono, en serio, me encanta. Cada vez que se hace un evento así en un país, es hermoso que el país muestre lo que tiene, sus raíces, sus costumbres, y enseñarnos un poquito más a todo el resto de los espectadores, ¿no? De qué se trata, me encanta. Y arriba la Chivas. Palomitos lejanos. Bien, ahí volvimos a escuchar ese paladar un poquito bajo que tanto utilizó en la reacción que hice en Volver, Volver. Se volvió a escuchar este sonido súper cubierto y con el paladar bajo, como les digo, que también es un recurso muy personal de él. Ay, ojitos de agua, hermanos. Hay colombitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Me encanta este cambio de tempo también tan alegre que tenemos ahora y lo que le permitió también es esto de mostrar el showman, ¿no? Esta sonrisa que tiene encantadora, contagiosa, que tan en concordancia está con la música. Y arriba Jalisco. Ay, ay, ay. La que pa' que pueblito. Olorosos carritos. Muy bien, la utilización de falsete, que es esta voz de cabeza con aire, toda esta filtración de aire, se escuchó muy sostenido, muy prolijo. Hacen las tres con dulce de pachi para la guirria junto al mariachi. En los parianes de alfarería suenan con triste melancolía. Y que se oiga un grito de todo el estadio. ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Qué show completo! Hasta los jinetes mostrando sus habilidades. Han hecho toda una especie de coreografía con los caballos. La verdad es que es algo súper atractivo y está pensado justamente para este despliegue, para lo que es un estadio, digamos, ¿no? No solo en el estadio, sino que televisivamente se ve hermoso.
ay, ay. Laguna de Chapala, tiene tu cuento la magia. Cada vez que tiene una nota donde se puede apoyar, le da ese cuerpo y ese espacio con esa colocación que se escucha casi lírica, ¿no? Con una voz súper potente. Cuentos de ocasos y de alboradas, enamoradas, noches lunadas, que esta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Allí, 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 Guadalajara hermosa, Estas dinámicas, chicos. Está cantando con un hilo de aire y se le está entendiendo perfecto lo que está diciendo. Está en un pianísimo casi, podríamos decir. La emisión de aire es ínfima, pero la intención en la palabra está al 100%. Es maravilloso. Y quiero mencionar el mariachi, chicos. Cada mariachi que veo acompañando a un artista en México me parece mejor que el otro. Tienen una calidad de músicos, de artistas músicos, increíble. Tú que conservas agua en el pozo de tus mujeres el que rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara, ¡Wow! Dicen que es el último sobreviviente de la realeza que representa a la música mexicana, el ballet del Ayuntamiento de Guadalajara. ¡Wow, chicos! ¡Qué espectáculo! ¡Qué despliegue maravilloso! ¡Qué lástima el sonido en el final! Él que alejó el micrófono por demás, pero igual hubo un problemita de acople, no sé si lo escucharon. Y el sonidista no llegó a crear una compresión suficiente para poder levantar un poquito ese sonido que se cayó. Pero bueno, es un detalle que no nos va a opacar lo que fue este show. Realmente a nivel vocal, a nivel musical y el tremendo despliegue, como dije, del ballet, me pareció algo maravilloso, súper emocionante, súper disfrutable, que se me voló. Es un video que no es corto y sin embargo se me voló, así que les agradezco por esta recomendación y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Vicente Fernández o cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!